Es tan apasionante el debate sobre la política, siempre, y mucho más en estos días, que ya habíamos arrancado con Rosendo y había puesto segunda o tercera. Rosendo, decíamos nosotros en la apertura que en los últimos días lo que le está sucediendo a Mauricio Macri, más la posición no demasiado definida de algunos de sus ex socios y de otros dirigentes de la oposición, más movimientos que está produciendo Néstor Kirchner, es como que habían movido el tablero político, ¿no? Bueno, yo te agregaría, Kirchner dijo, el próximo presidente será pingüino o pingüina. Volvimos a aquel discurso de comienzo del año 2007. ¿Y hay posibilidades? Es decir, que, es lo que te quiero decir, es el propio oficialismo el que le está poniendo a esta pre-campaña presidencial, ¿no es cierto?, velocidad, porque si el propio presidente Kirchner habla... Esto parecería claro, ahora te dejo seguir. Bueno, también Cristina Fernández dijo lo mismo, cuando dijo ¿y por qué no yo? Exactamente, fíjate, el propio oficialismo normalmente es al revés, normalmente que está en la oposición trata de adelantar el clima electoral, normalmente que está en el gobierno trata de enfriarlo, sí, postergarlo. ¿Y por qué hace eso el oficialismo? Mira, yo creo que básicamente son dos cosas. Primero, por un problema de ansiedad. Me parece que es un problema de ansiedad política, ¿no es cierto?, que a veces te llega, ¿no? Yo creo que en el kirchnerismo la personalidad es más importante que la ideología. Hay cosas que se interpretan, viste, más por la personalidad que ¿no es cierto?, por la ideología. Y segundo, me da la impresión de que el kirchnerismo quiere instalar que el Kirchner 2011 es posible. Ahora, esto quiere decir que ya no hay delfín. ¿Y es posible? Es él o ella. ¿Y es posible? Pero mira, el Kirchner, yo diría lo siguiente, en política hay cosas posibles y cosas probables. Yo creo que es posible, pero poco probable. Ajá. Es posible, pero poco probable. ¿Cuál es el problema que tiene el kirchnerismo para ganar el 2011, en mi opinión? En primer lugar, yo te diría, el problema es muy concreto. Son esos 15 puntos de voto del campo. Que le restan. Vos fíjate, saca 45, gana Cristina con 45 en el 2007. La legislativa del 2009 cae a 30. Hay 15 puntos que faltan. Esos 15 puntos que faltan, por mi elección, cuarto en la provincia de Córdoba, el kirchnerismo, tercero en Santa Fe, lejos, pierde Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Mendoza pierde por 20 puntos. Está muy claro, los 15 puntos que faltan es el campo, el voto de los pueblos. ¿Y eso lo puede recuperar? Yo lo veo difícil. Acá donde yo veo difícil. El kirchnerismo necesita llegar a 40 y que el que siga no llegue a 30. Para evitar la segunda vuelta, donde hay un nivel de rechazo importante. Para mí, el primer obstáculo, el obstáculo central para llegar a 40, es el voto del campo. Hay 15 puntos de voto que han tomado conciencia en función del campo. ¿Quién es el hombre o la mujer capaz de evitar ese 40-30? Bueno, creo que yo te diré En la oposición, la verdad que yo me imagino que la ciudadanía, cuando mira a la oposición, el que ya tiene decidido, que seguramente son muchos, no votar ni al pingüino ni a la pingüina, se debe preguntar. Salvo que aquellas personas que digan cualquiera antes que ellos, pero es otra cosa. Pero el que quiere votar racionalmente y hoy mira a la oposición, ¿quién es? Pero mira, digo, es decir, acá para la elección en principio faltan 14 meses y para la interna 12, casi 13. En política es mucho tiempo. Por ejemplo, el año 97 la alianza se formó 5 meses antes de la elección. No sé si decir, acá lo que estamos viviendo es un proceso electoral muy anticipado. Normalmente, es decir, si la interna es en agosto y la elección en octubre, esto hay que definirlo en marzo, abril, mayo. Ahora, el proceso económico de que hay un repunte económico, etcétera, más medidas que puede tomar el gobierno, aumentar la asignación por hijo, tomar toda una serie de medidas, ¿no le podrían dar un poco de mayor aire al gobierno? Yo creo que todo eso juega un papel muy importante para impedir que el gobierno pierda lo que tiene. Ese segmento, que es el que recibe la asignación universal por hijo, es un segmento que ya votaba por el gobierno. No es un segmento que el gobierno tiene que conquistar. Es un segmento que el gobierno tiene que evitar que se le vaya. O sea que con eso... Retiene. Trata de retener. Cuando más ponga va a retenerlo. En este momento estás teniendo, como vos conocés muy bien, un proceso inflacionario que está erosionando los ingresos de los sectores más populares. Así es. Ahora, con la asignación universal por hijo, más que conquistar sectores que no se tienen, lo que se está haciendo es retener sectores que han votado, pero que, cuidado, por la inflación podrían dejar de votar. ¿Y el tema previsional lo erosiona el gobierno con esto de que la oposición le instaló el 82% y el gobierno dice lo veto, no se puede pagar, creo que esto etcétera? lo complicó, porque el gobierno pensaba, en alguna medida, uno de los campos para intentar crecer algunos puntos es esta idea, ¿no es cierto? Cuando llegamos al gobierno en el 2003, 57% tenía cobertura provisional, hoy tiene el 90%.
Ahora, esta idea del gobierno, con esta posición o este proyecto de la oposición del 82% móvil, se le ha complicado capitalizar el tema jubilado. Yo creo que acá el punto Además, me parece... de alguna manera, perdóname, esto lo aleja un poco de otras capas de jubilados que ven cómo la pirámide se achata cada vez más, ¿no? Yo digo, el voto de los jubilados no es un voto... Es decir, uno puede decir, mira, el gobierno dice, extendí la cobertura jubilatoria en 2.300.000 personas, jubilatoria y pensión. Y esto es cierto. Ahora, con un ingreso... Muy bajo. ¿No es cierto? Muy bajo. Creo que el gobierno pensaba capitalizar esto. El proyecto de la oposición le impide, le complica al gobierno capitalizar esto. Yo creo que los sectores medios, fíjate, vos tomás la elección del 2005, 2007, el oficialismo perdió en Capital, perdió en Córdoba Capital, perdió en Rosario, perdió en Mar del Plata, perdió en Mendoza Capital. La clase media de los grandes centros urbanos, el gobierno no la tuvo ni el año 2005 ni el año 2007. Lo que sí tuvo el 2007 es el voto de los pueblos, el voto del campo. Ese es el voto que pierde. Y ese es el voto, me parece, que el gobierno debería buscar reconquistar. Pero acá es lo que yo veo muy difícil que esto haga, ¿no es cierto? Es un sector que probablemente, ¿no es cierto?, 2010-2011 va a estar mejor económicamente el campo. Pero acá me parece que hay un problema de índole político, ideológico o cultural que hace muy difícil que el kirchnerismo recomponga su relación. Pareciera cultural, sobre con el todo, campo. ¿no? ¿No es cierto? Claro, uno puede decir, bueno, a ver. No, cultural no, porque en el pasado votó por el kirchnerismo. Sí, pero no, con respecto a este, Claro, momento, pero fíjate, en este momento, Digo, Violcati dice, haría bien de que el gobierno venga la ministra de Defensa contesta. La fanfarria de granos a caballo no va a ir al acto rural porque es un acto privado. No sé si decir, acá hay un punto donde me parece hay que... una cuestión de piel.